nuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Mis hermanos hermosos, bienvenidos una vez más. El mensaje para el día de hoy, mensaje que el Señor dispone que sea predicado en este día a todos los que estamos aquí, a los que se han de conectar, se llama soberbia. Soberbia. Es un tema que a veces no lo vemos porque generalmente, pues, como dice la palabra, nadie es consciente de sus propios errores. Entonces tenemos que tener a nuestros hermanos, a nuestra esposa o al esposo, en el caso de las mujeres, a alguien más que nos diga acerca de la soberbia, cuando estamos siendo soberbios y de qué se trata todo esto. ¿De qué se trata lo que el Señor nos dice? Es que el Señor habla y la mayor parte de nuestra vida hemos estado ignorando lo que Él ha dicho, ¿cierto? Porque no nos interesaba, porque estamos muy ocupados, porque éramos demasiado jóvenes, o porque pues, en realidad no es mi religión, o no me identifico con eso, o me gustan más otras cosas, o no tengo tiempo, ¿cierto? Pero hay unas señales, que una de esas, la principal, es la palabra de Dios, que ahí está expuesta y ahí está toda la verdad, pero uno no quiere ir a la verdad para que las cosas salgan bien, ¿cierto? Bueno, la palabra de Dios es en donde está contenido todo lo que el Señor ha dispuesto. No es solo para guiar a los hombres, no está solo dada que es la ley para los hombres, sino cómo funciona el universo entero. Les doy un ejemplo. Miren, estaba meditando hace algunos días en el tema de las estrellas, que es cuando uno mira hacia arriba, uno ve una cantidad de punticos bonitos y blancos y brillantes, y unas más grandes que otras que alumbran más, otras que alumbran menos. Y es interesante. ¿Qué pensábamos nosotros cuando vemos un cielo así despejado, estrellado, que no hay luna? Entonces se ve todo bien bonito, romántico, ¿no? Romántico. El pensamiento de nosotros es que pues es un cielo bonito, ¿no? Qué lindo para mirarlo y ya. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué es eso? ¿Por qué está puesto ahí? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con todos esos punticos que uno ve allá en el cielo y que se mueven y que se van moviendo poquito a poco? Nosotros generalmente no meditamos en eso, no nos interesa, solo vemos algo pues por diversión, pero hay unas leyes, hay una información. Y hoy, después de que estuve meditando y el Señor me puso a meditar en ese tema, al día siguiente nuestro amado pastor Luis Alberto posteaba un salmo, el Salmo 19. Entonces, esas son el tipo de cosas que pone el Señor para confirmar los temas, para confirmar de lo que se debe hablar. Si yo estaba pensando en las estrellas y lo primero que habla el Señor es esto, en el Salmo 19. Bueno, mire, el Salmo 19, desde el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso pues lo hemos leído muchas veces, de pronto uno, wow, sí, uy, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero entonces, ¿cómo así? O sea, que los cielos, todo el firmamento, todo lo que hay, las estrellas, la luna, el sol, eso tiene un mensaje. ¿Hay algo que está diciendo eso? ¿Qué dice? ¿Cómo así? Dice que los cielos cuentan, o sea, están contando una historia. La gloria de Dios. Y uno pues queremos conocer la gloria de Dios, pero estamos como desechando esa parte del mensaje de que los cielos están contando la gloria de Dios y que todo el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo así? Entonces es interesante porque hay una información mirando solo hacia arriba, viendo los cielos, el sol, la luna, las estrellas, pero de la forma correcta, ¿cierto? ¿Qué sigue hablando el Salmo 19? En el versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que rige todo, rige todo. En ellos puso tabernáculo para el sol.
O sea, que hay una información, hay una ley, algo que rige, una fuerza que rige todas estas cosas. Y dice que incluso en ellos puso tabernáculo para el sol, o sea, en el firmamento. Tabernáculo, tabernáculo es lugar de morada, digámoslo así. ¿Cierto? Un lugar donde uno vive, uno se mueve. Dice, y o sea, el sol, como esposo, que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, correr el camino. O sea que el sol tiene un camino, o sea que el sol tiene una ruta por la que va. Dice la palabra de Dios que sí. Puso tabernáculo, bueno, en este como esposo sale cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso, o sea, su camino, una ruta, ¿sí? Una vía que utiliza el curso por el cual se tiene que mover hasta el término de ellos. Y así vemos eso cada día. Entonces uno, es más, uno ya ni mira el sol, ya uno ni mira el sol, porque pues están los relojes, después pues están los celulares donde uno puede mirar la hora. Antes no, eso es totalmente relativo nuevo en nuestra humanidad, que la gente tenga relojes para mirar la hora. Antes los relojes era por allá, por ejemplo, en la palabra de Dios ahora el reloj del rey Acaz, el reloj de Acaz, y era un reloj de sol. O sea, ponen de acuerdo al sitio donde están, de acuerdo a la hora del día y de acuerdo a la sombra que produce generalmente un objeto que está vertical, se sabía qué hora eran y de acuerdo a los grados que se va moviendo la sombra. Eso era un reloj. Antes la gente miraba, son como las 11 era la hora cuarta. Bueno, ya, antes era diferente, ¿no? Antes no era las 11 de la mañana, no. Era la hora primera era la hora a partir de cuando salía la luz, la primera hora después de que salía el sol, ¿cierto? Así se movía todo, era muy diferente, un lenguaje muy diferente, como hablábamos, otro idioma. Para entender la palabra de Dios tenemos que hablar el idioma de las cosas como las narra el Señor. Entonces dice que el sol tiene un curso que va y todos los días recorre el curso, ¿sí? Y uno ni siquiera se entera, uno ni siquiera lo mira, uno ya ni le interesa porque uno está demasiado ocupado con las cosas de este mundo. Dice, y nada hay que se esconda de su calor. Y cualquiera podría decir, bueno, mire, ahí hay unos países, allá en Canadá o allá en Suecia, que dependiendo de la época del año, entonces ellos están en oscuridad como yo no sé cuántos días, entonces no sale el sol en tantos días. Mire que no. No, es que ahí dice que no hay nada que se esconda de su calor. En todo el año, en las diferentes estaciones, no hay ningún área que quede sin recibir el calor y la luz del sol. Por más lejos y por más austral que sea la zona, por más ártico que sea, en la mayor parte del año van a recibir luz del sol, ¿cierto? Eso es algo establecido. No hay nada hay que se esconda de su calor. Hay una señal, hay un mensaje. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, dice el Señor, todo esto que está describiendo acá, todos esos movimientos, todas esas leyes están contando algo, dice, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero eso es lenguaje totalmente desconocido, es otro idioma para nosotros cuando no estamos entendiendo el idioma del Señor, ¿cierto? ¿Dónde más tengo una información similar? Sí, la tenemos en el Salmo 147:4, también en el Salmo 97:6, habla algo similar, ¿cierto? Salmo 147:4 dice, él cuenta el número de las estrellas, ahí se está refiriendo al Señor, que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas llama por sus nombres. 147:4. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Mira la información que hay acá, ¿no? Dice que cada estrella tiene un nombre, pero no es el nombre que le dan los hombres, ¿sí? Que esta se llama Sirius y que esta se llama Alfa Centaurus y que esta se llama... No, los nombres del Señor tenemos que buscarlos en la palabra de Dios, ¿cierto? Que esta se llama Polaris porque es la estrella polar, pero ¿será que esos son los mismos nombres que el Señor le ha dado?
De pronto, esa es la parte que nos falta para comprender cada vez más la palabra de Dios y lo que es referente a todo este mensaje que el Señor nos da. Dice, dice por acá en Salmos 90. Mire, bueno, otro detalle respecto a esto. Dice, él cuenta el número de las estrellas. A Abraham, él le dijo que si podía contar el número de las estrellas. Y no se puede, no se puede. Ahora tenemos telescopios y cosas así, pero antes a simple vista no se puede, incluso ahora, porque el Señor dice que no se puede contar, no se puede contar. Y si el Señor lo dice, pues es cierto. Los científicos pueden decir muchas cosas y pues generalmente hemos crecido con esa información científica humana, que generalmente está basada en suposiciones. Y reitero mucho esto porque es algo que debemos tener bien cimentado. La ciencia del hombre está cimentada en suposiciones de personas. Alguien supuso algo y analizó algo y le pareció que eso era así y lo comparte. Dependiendo de la importancia o el poder que tenga, así mismo lo va a dispersar esa información, la va a repetir y mucha gente la va a creer, ¿cierto? Pero el que dice que hizo todas las cosas, a ese no le queremos creer. El hombre supone, pero Dios ha dicho y ha hablado, y él ha dicho, yo soy, yo he hecho. Entonces, a todas ellas llama por sus nombres. El Señor dijo a Abraham que las estrellas no pueden ser contadas, que por eso así mismo hace la descendencia en número de su descendencia en Isaac, su hijo, ¿cierto? Que así mismo, como las estrellas del mar, imagínense. Entonces, dice en Salmos 97:6, dice, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Ahí están dando una profecía de lo que va a pasar en aquel día. O sea, los cielos anunciaron su justicia. O sea, que hay una información ahí. Hay una información. Pero, pues, estamos demasiado ocupados viviendo las cosas de este mundo y pues en realidad no escudriñamos. ¿Dónde voy a encontrar esa información? ¿Mirando las estrellas? No, escudriñando en la palabra que me va a descifrar qué es lo que dicen las estrellas, cuál es el mensaje del que habla el Señor. Nos podemos desviar muy fácilmente de esto que nos da el Señor. Es muy fácil desviarnos. De hecho, la humanidad entera se ha desviado con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que dice que las estrellas, el firmamento, narra una historia, que cuenta la historia de la gloria de Dios, ¿sí? Las características de la gloria de Dios. O sea, está hablando de información de la palabra de Dios. Pero desde la antigüedad, el hombre ha venido viendo las cosas que pasan con el firmamento y adjudicándole el poder a las cosas y no al que hizo esas cosas. Dan más gloria a la creación y no al creador, ¿cierto? Eso lo dice la palabra de Dios. Ese es el problema, ese es el problema. Vieron los efectos, vieron las características, comenzaron a entender de que hay un patrón, que hay una fuerza que rige todo y vieron las estrellas y comenzaron. ¿Y qué dice Deuteronomio 4:19? Leamos Deuteronomio 4:19. Hay una advertencia que el Señor hace a su pueblo y como los que no creyeron en su palabra, pues básicamente se fueron a hacer eso que el Señor dijo que no hiciéramos. Mire, Deuteronomio 4:19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios os ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces ahí tenemos una nueva información. Que no le pase eso al pueblo de Dios. Por eso venimos a la palabra. Que no nos pase eso a nosotros. No sea que viendo todo eso, el sol, que tiene un movimiento, que mire cómo afecta el sol a las cosechas, mire que wow, que es benéfico para esto, la luna también, las fases de la luna, los tiempos de sembrar, todo esto, y las estrellas también que rigen de otra forma. Entonces, el problema es comenzar a mirar ese tipo de cosas y no entender que Dios hizo todo y Dios pone la fuerza y Dios da el orden, o sea que hay una ley para el firmamento que es hecho por el Señor Jesús, únicamente que para Él es toda la gloria.
que nadie más merece la gloria y el reconocimiento sino Él. Y vayamos a pensar que las estrellas por sí mismas hacen eso. Exacto, miren, en muchas culturas, incluso por aquí en este lado, tienen el icono de la luna, de la luna. Entonces, ese es un cierto icono. ¿Por qué hay esos iconos? Porque hay una identificación con eso, ¿cierto? Hay una identificación con eso. O las estrellas. Alguna vez hace mucho tiempo hacíamos un estudio sobre eso. Ustedes observen cuántas banderas y escudos de los países tienen el sol. ¿Por qué? De hecho, es curioso porque mire que en la religión tradicional en Colombia, en la mayoría de Latinoamérica y en la mayoría del mundo, el momento más sublime es cuando la gente se inclina a adorar una figura en forma de sol. No sé si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en la religión tradicional, que el momento, ¿cuál es el momento del que le llaman la elevación del Altísimo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el momento? El momento en que el sacerdote levanta una figura con forma de sol y todo el mundo se inclina y le rinde reverencia. Ah, pero es que no, eso es otra cosa. No, eso es literal lo que dice el Señor. Eso sucede y sigue sucediendo. Y la gente cree que está rindiendo culto a Dios y se están inclinando ante una imagen del sol. Es curioso y es curioso porque uno, si está adentro, uno no se da cuenta de esas cosas. Por eso es que dice, el Señor dice que nadie se da cuenta de sus propios errores. Entonces necesitamos salir para poder ver las cosas desde afuera, para poder analizarlas, ¿sí? Sin estar involucrado. Cuando uno sale de la religión, comienza a notar cosas que la religión hace mal. Cuando uno está dentro de la religión, pues uno está rodeado de todo el mundo piensa lo mismo, todo el mundo está agradado con eso. Pues entonces no hay una crítica en cuanto a uno mismo, porque uno que va a criticar a uno mismo. No, pero es que yo estoy creyendo cosas que no son. No, eso no sucede. Por eso es necesario que en comunidad nosotros, el Señor formó una iglesia que significa congregación, por eso es importante congregarse, porque los errores van a salir y nos vamos a corregir unos a otros, eso se llama edificación de la iglesia, edificación de la congregación. ¿Sí ven? Entonces, miren que todavía, ¿qué pasaba con los ancestros, con los antepasados en Colombia, en Latinoamérica, antes de la conquista? ¿Qué decían? ¿Qué era lo que ellos adoraban? ¿Qué adoraban ellos? Según nos enseñaban, adoraban el sol, la luna, las estrellas. ¿Por qué? El Señor dice, no vaya a hacer eso, mi pueblo no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque mi pueblo debe conocer estas cosas, que yo soy el que domino en la altura de los cielos, porque yo soy Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Eso dice el Señor Jesús. Y esa falta de conocimiento es cuando no conocemos esto que dice el Señor, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Entonces, si eso está pasando y si eso ha pasado a lo largo de la historia, por ejemplo, que los indígenas, pobrecitos que ellos no sabían, pues el problema es que uno piensa que los indígenas pobrecitos, que ellos son totalmente inocentes, son personas que nunca tuvieron una mala mirada, nunca tuvieron un mal pensamiento. No, pobrecitos, ellos qué culpa tienen. Dice el Señor que no hay ninguno que no peque, ¿cierto? Que no hay ninguno, y eso tiene una profundidad, que no haya pecado. Es lo que quiere decir la palabra de Dios, que no hay ninguno que se haya conservado sin pecado. Sí, que no hay ninguno que pueda decir que yo no he pecado. Eso, a eso se refiere. Entonces, también los indígenas hacen parte de esto, ¿cierto? Pero había como una forma cultural de pensar que ellos pues hacían las cosas bien, pero se estaban inclinando a dioses que ni siquiera conocían, hacían cosas que no entendían. Entonces dice el Señor que mi pueblo pereció, parte del pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Ignorar lo que el Señor dice y lo que el Señor manda. Por eso perece. Entonces el Señor echa a la descendencia de ese pueblo, porque no hicieron caso a la ordenanza del Señor, porque no tuvieron en cuenta estas cosas. ¿Qué tiene que ver esto con los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imágenes ni ninguna. ¿Sí ven porque el sentido que tiene estas cosas? ¿Por qué el Señor era tan insistente con que no nos hagamos imágenes? Porque vamos a terminar adorándolas, diciendo que eso es Dios, y el Señor dice que no.
que no, no se haga imagen de ninguna imagen de nada de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni les servirás, ¿sí? Porque Él es celoso, Él es muy celoso. Entonces, tenemos que entender eso. Aquí el Señor da una advertencia, pero muchos no la escucharon y se fueron en pos de adorar esas cosas. Mire de las religiones grandes que ha habido y que todavía existen, la religión de los griegos. ¿Cuál es el dios para los griegos más importante? Júpiter. ¿Qué es Júpiter? Lo que hoy se conoce como Júpiter y en griego es Zeus. Es más, la palabra Dios viene de Theos, que es una palabra griega, y en español se transliteró, y por eso se dice Dios. Entonces, porque ellos adoran a una estrella, ¿cierto? Una estrella, entonces ellos ven que es la más grande y la siguen, entonces piensan que el movimiento se inventaron una cantidad de historias y dijeron que esa estrella es la que rige las demás. Júpiter. Entonces, por eso Júpiter es el dios de como que dirige allá la mitología griega y todo eso. Y la gente lo cree. La gente lo cree. Todavía hay gente que tiene esa doctrina, ¿cierto? Entonces, el Señor dice, no sea que alces tus ojos y viendo esas cosas, termine adorándolas. Eso ha pasado. Eso sigue pasando. Sigue pasando. Hay gente que sigue adorando al sol, a la luna y a las estrellas. ¿Cuántos, miren ustedes, en cuántas banderas, en cuántos escudos de los países hay un sol o hay estrellas o está la luna? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? No crean que es que eso fue, ay, tan bonito el sol, pongámoslo. No, eso tiene un significado. Siempre tiene que ver con ocultismo, con masonería, con todo ese tipo de cosas que a veces uno, como no las conoce, uno cree que eso a mí no me interesa. Pero son cosas que el Señor dice de toda la aberración que ha tenido el hombre, porque el hombre siempre ha querido hacer de continuo en su pensamiento solamente el mal. Y ese es el problema. Entonces, dice el Señor que hay un mensaje. Recapitulando acá, dice el Señor que hay un mensaje, que el cielo y el firmamento cuentan la gloria de Dios y que hay un mensaje que podemos saber. ¿Cómo hacemos para entender esto? Miren, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 22. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, pero el Señor Jesús muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Amén. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Amén. Amén. Miren, cuando nosotros comenzamos a analicemos la filosofía griega, la mitología griega. ¿Qué es? Es eso. Dice, porque mire, y hay una advertencia. Me toca una advertencia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, contra toda impiedad e injusticia, o sea, contra eso viene la ira de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, o sea, que sí hay una manifestación de Dios. ¿Cómo hago para saber cuál es esa manifestación de Dios? Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, bueno, ya puedo entender un poquito más que el eterno poder de Dios y su deidad, ¿sí? Su majestad, porque eso se hace visible desde la creación del mundo, o sea, ha estado ahí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
O sea, allá en el día del juicio nadie va a poder, Señor, yo no sabía. Vio las estrellas, vio el sol, vio la grandeza del sistema, cómo funciona. Sí, sí, astronomía. No, astronomía no. Eso es palabra de Dios. Hay una ley que rige todas estas cosas y el poder del Señor, la palabra del Señor rige todas estas cosas. O sea que no hay excusa. O sea que ese mensaje, si no lo entendemos, es porque todavía pues no ha llegado la revelación de Dios, que al ver estas cosas tan grandiosas, me tienen que reflejar que existe un creador que coordina todo. Se envaneció en sus vanos pensamientos. No hay excusa. Hay un testimonio que están dando los cielos y la gente no la quiere escuchar. Nosotros no queríamos, no sabíamos ni que existía ese testimonio. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Literal, mire, con la ciencia del hombre y con la filosofía griega, dice que se envanecieron en sus propios razonamientos, comenzaron a razonar y comenzaron a dar conceptos que todo el mundo adoptó como ciertos. Entonces, por eso, hoy en día todavía se basa, la mayoría de las ciencias humanas, humanísticas y que llaman, se basan mucho en la filosofía de los griegos. Son, mejor dicho, son íconos a seguir y siguen idolatrando a estos filósofos griegos que lo que hicieron fue pues se envanecieron en sus razonamientos. Comenzaron a razonar, esto debe ser así. Entonces, ¿qué es la vida? La vida entonces debe ser esto así, claro. Entonces todo el mundo les creyó. ¿Qué es la sabiduría? No, la sabiduría es tal cosa. Entonces, pero no vienen al conocimiento de qué es la sabiduría según la palabra de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y la gente cree. Lo mismo la teología, es la misma cosa. Hubo unos que se envanecieron en sus razonamientos y comenzaron a decir, terminaron diciendo que Dios era tres personas distintas. Entonces, y todo eso se han envanecido, se llama que se han envanecido en sus razonamientos. Eso fue lo que hicieron los famosos padres de la Iglesia Católica. Se envanecieron en sus propios razonamientos y se juntaron, entonces formaron y lanzaron como conceptos no bíblicos basados en la información de la palabra, pero mal interpretados, llegaron a la conclusión de que por uno de los grandes conceptos que tiene ellos en ese estilo es que se envanecieron en sus razonamientos y sacan cosas como que el Espíritu Santo es una paloma, ¿sí? Que Dios es tres, pero uno, ¿cierto? Cosas que no son bíblicas, pero como ellos lo dijeron, todo el mundo lo cree. No es bíblico eso, pero todavía hay gente que cree a ciegas. ¿De dónde salió esa información? Acá dice, personas que se han envanecido de sus razonamientos y entonces porque han hecho eso, su necio corazón fue entenebrecido. O sea, andan en tinieblas, andan en tinieblas. Ese es el problema cuando no se identifica lo que está pasando. Por ejemplo, esa máquina maravillosa que es todo el sistema celeste, de todas los cuerpos celestes, toda el sol, la luna y las estrellas, cómo funcionan. Todo está puesto de una forma perfecta, ¿cierto? Miren, dicen, a nosotros nos dijeron que es que, pues como el espacio está en expansión, entonces que las estrellas van viajando cada una para su lado, pero desde hace como 3.000, 4.000, bueno, no sé exactamente cuánto. Los egipcios construyeron unas pirámides y que son ahí en piedra, y esas pirámides estaban apuntando a unos sitios específicos en el firmamento. Y todavía, todos estos siglos que han pasado, todavía están apuntando a las mismas estrellas, a los mismos lugares. Y a nosotros nos dijeron, no, que es como todo se va apartando y que todo va para... Entonces, ¿por qué no cambian la posición de las estrellas? La Osa Mayor se está describiendo y se está dibujando desde la antigüedad y todavía sigue teniendo la misma forma. El Orión, por ejemplo, ahorita ustedes pueden pensar, bueno, pero, uy, no, este ya se está metiendo con los signos del zodiaco y el Señor dice que no crean los signos del zodiaco. Desafortunadamente, las traducciones no se ajustan a la realidad, a lo que entendemos en el español. Y entonces, por eso, viene mucho desconocimiento sobre el tema. Los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, el Señor menciona la osa mayor, la menciona, la osa y sus osesnos, ¿sí? A la osa y sus hijos, habla del Orión, ¿sí? Habla de las Pléyades, ¿sí? Como de cúmulos de estrellas, grupos de estrellas, ¿cierto? El Señor lo menciona, o sea que sí hay un orden porque el Señor fue el que hizo y ¿por qué
hay esos símbolos que están allá, por qué la gente los adora y cree que tiene influencia sobre su vida. No, yo soy Virgo, yo soy Sagitario. Ese es el problema, que la gente no sabe de lo que está hablando y piensa que hay una influencia. No, lo que está haciendo eso es narrar una historia. El problema es que no entendemos la historia porque no hablamos el mismo idioma del Señor, no hemos venido hablando el idioma del Señor. Bueno, entonces ya sabemos que es muy peligroso no entender el mensaje como lo dice el Señor y tratar de interpretarlo a nuestra propia manera. Aquí ya está la corrección. El Señor hizo una advertencia desde la antigüedad, como por medio de Moisés. Entonces, si ven que hay un mensaje y ese mensaje dice que que el Señor puso esas estrellas debajo de todos los cielos. O sea, no hay una persona que es que porque vive un pobrecito el indígena que vive por allá en medio del monte que no, pues él no sabe. Ahí está un tablero donde puede aprender que hay un sistema que funciona, que la naturaleza funciona, que todo funciona y que hay un creador, que hay una fuerza superior que rige todas las cosas, la fuerza del Señor, el Espíritu del Señor, toda su sabiduría, toda ¿cómo se dice? Su majestad, todo su poder. Él manda y las cosas son hechas y funcionan porque todo se sustenta en la palabra de su poder. O sea, todavía funcionan las cosas porque en Él vivimos, como decía Pablo. En Él vivimos y en Él nos movemos. Él es el que da todo aliento a todas las cosas, aliento de vida. ¿Sí? Es bien importante y bien bonito esto. O sea, que sí hay un mensaje que nadie va a poder decir que yo no sabía o que yo no lo vi, porque todo el mundo al menos ha visto las estrellas. Entonces, seguimos acá en el análisis de este Salmo 19 que es tan hermoso, que tiene que ver con esto, del mensaje que el Señor nos quiere dar en cuanto a en cuanto al firmamento, ¿cierto? A la bóveda celeste. Dice Salmos 19:7. Volvemos al Salmo 19 para continuar. Dice el Salmo 19 desde el versículo 7, continuamos, dice, la ley del Señor es perfecta. Y acá tenemos que entender que la ley del Señor es toda la palabra que Dios manda es porque es una orden, es un mandamiento, todo lo que el Señor manda. Por ejemplo, alguna vez hablamos con nuestros amados pastores bueno, pero ¿dónde está el mandamiento? No, te arrepentirás. Usted tiene que arrepentir. Claro que el Señor lo dice, todo lo que el Señor manda. Cuando cuando Pablo predica ya en el Areópago, en Atenas, él dice, y hoy, en el día de hoy, manda a todos los hombres que se arrepientan. O sea, hay un mandamiento que dice que nos arrepintamos. Sí, claro que sí, es un mandamiento de arrepentirnos de los pecados, que son errores y que son faltas en cuanto a la palabra de Dios. El Señor nos ha mandado una cosa y nosotros no hacemos eso, sino que hacemos otra cosa. Queremos hacerlo a nuestra propia manera y mire, ya dice que profesando ser sabios se hicieron necios, que no nos pase a eso a nosotros. Obedezcamos la ley de Dios. La ley de Dios dice, la ley del Señor es perfecta. Entonces, si usted llega a decir eso, si usted comienza a decir, no, pues que la ley del Señor es perfecta, entonces, este ya se las cree de pronto. Dice que convierte el alma. Bueno, aquí el alma es la misma palabra para vida, ¿cierto? La ley del Señor es perfecta que convierte la vida, o sea, su vida es transformada. Nuestra vida está siendo transformada porque el Señor ha llegado por misericordia, comienza a venir a nuestras vidas y hacernos escuchar eso que estaba escrito desde hace muchísimo, lo mismo que las estrellas, están ahí desde antes de que naciéramos. Esa palabra también está escrita desde antes de que naciéramos, ¿sí? Y a nosotros nos habían dicho otra cosa. Dice que convierte mi vida, que la ley del Señor es perfecta, pero a mí me han dicho que no, que hay que desecharla, que eso ya no es obsoleto. Entonces, ¿será que Dios se arrepintió? ¿Será que dice que Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo y él hace. Dijo y no hará, prometió y no lo cumplirá. No, eso no pasa. El problema era que el lenguaje que estábamos hablando era el lenguaje religioso y filosófico y teológico, que es muy diferente. Repetimos cosas que otros dijeron, pero que no son bíblicas. Dice acá, la ley del Señor es perfecta. Si es perfecta, ¿sí? Todo lo justo, todo lo perfecto, en eso penséis. Pensad en eso, ¿sí? Cuando el Señor dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte la vida, transforma tu vida, ¿sí?
El testimonio del Señor es fiel. ¿Cuál es el testimonio del Señor es fiel? Sí, que es fiel. Pues el testimonio que no cambia, fidelidad, o sea, se mantiene fiel a su palabra. Eso que él dijo, eso es lo que es, eso es lo que va a suceder, eso es lo que ha sucedido, esa es la verdad. Entonces, por eso podemos tener en cuenta, podemos estar seguros de que esas palabras son fieles. Esto es fidedigno, o sea, cuando una palabra, una persona dice que bueno, es una copia fidedigna, o sea, que es una copia real y fiel a lo que, al documento que estaba antes. Entonces, esto es fiel, el testimonio del Señor, todo lo que dijeron los profetas acerca de quién hablaron, dieron testimonio de Dios, del Señor Jesús. Dice, porque todos los profetas hablaron de mí, todos los profetas. Todos hablaron de mí. Entonces, esa es la palabra de Dios. Dice que el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Queremos sabiduría? ¿Será que hay que ir a estudiar a Harvard para volvernos más sabios? ¿O a Oxford, o a Princeton, o a la que quiera? Sí, o sea, no, dice el Señor que la palabra de Dios, los mandamientos del Señor son rectos. Dice, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice ahora, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Pero a mí, bueno, nos habían contado que por el contrario, los mandamientos lo que daban era maldición. A mí me enseñaron que los mandamientos daban maldición. Entonces, cuando llega el Señor a cambiar estos conceptos que son humanos, que son religiosos y son teológicos, pues ahí es donde se manifiesta yo a quién le voy a hacer caso. Si voy a comenzar a cambiar lo que está mal, o voy a aferrarme a mi religión, o a mi tradición, o a mi pastor, o a mi congregación. No, cuando llega el cambio, dice el Señor, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo debajo del sol. Sí, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para la paz, hay tiempo para la guerra, hay tiempo para todo, dice el Señor. Entonces, tenemos que mirar en qué tiempo estamos nosotros, por qué tiempo está pasando nuestra vida, para que el Señor asimismo nos muestre en su palabra, pedirle misericordia y que nos muestre en su palabra qué debo hacer de acuerdo a las cosas que el Señor está enviando a mi vida. ¿Sí? Tiempo de perseverar o tiempo de arrepentirme y no volver a hacer. Eso tiene que estar fijado y el único libreto que hay preciso es la palabra de Dios. Eso es lo que es, eso es lo que el Señor ha determinado. Entonces yo tengo que traer todo esto para que en realidad la palabra de Dios sea lámpara que ilumina mi camino, que sea lámpara de luz, su palabra, ¿cierto? Así como dice la palabra de Dios. Entonces dice, el temor del Señor, perdón, dice, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, alegran. Oh Señor, cuánto amo yo tu palabra. Yo les quiero hacer una pregunta, eso también lo hacíamos hoy acá. Preguntémonos cada uno, no para que me respondan a mí, ¿no? Sino para que se respondan ustedes mismos y yo mismo. ¿Amo yo leer la Biblia? ¿Amo yo escudriñar la palabra? Acá dice que los mandamientos del Señor son rectos y que alegran el corazón. Cuando yo comienzo a escudriñar la palabra, eso me alegra el corazón. ¿Será que eso sucede? Entonces, si ven que hay cosas que todavía no estamos lejos de llegar a la estatura del varón perfecto. Porque, pues, el Señor me dice que los mandamientos que alegran el corazón. A ver, por el contrario, a veces los mandamientos lo que hacen es, perdón, pues sí, Dios dice que no tengo que trabajar el sábado, pero yo, o dice que yo no tengo que mentir, pero es que es mi trabajo. Entonces, sí ve que los mandamientos llegan a qué? A acusarlo a uno de estar pecando. En lugar de causarle alegría de corazón, lo que hace es lo contrario. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Entonces, como no hemos sido liberados y decimos que somos hijos de Dios, que nuestra vida ya ha sido transformada, que ya somos una nueva criatura, que ya el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cierto? Pero seguimos en la sensualidad. Dice en los sensuales, en los cuales no mora el Espíritu de Dios. Y decimos que pertenecemos a una congregación. Eso no basta, eso no basta. Entonces, mire que estas son las cosas con las cuales podemos medir qué es lo que está pasando en nuestra vida. En realidad, los mandamientos del Señor me están alegrando el corazón.
Pues el objetivo dice que ese es uno de, de las pruebas. Dice, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. O sea, ahí es donde quiero que lleguemos a ese tipo de puntos, a medir nuestra vida conforme a esta luz, a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo no estoy sintiendo amor por estudiar la Biblia, por conocer, bueno, y no es un estudio académico, ¿sí? Yo lo que, lo que quiero es que entendamos eso, que no es algo como de ritual, que yo, no, leer la Biblia en un año. No que leer la Biblia en un año esté mal, sino que es que yo la leo y la leo, pero es como una imposición. No, el Señor nos llama a libertad, liberarnos de esas cosas, de hacer las cosas como por conveniencia, por ritual, por ritualidad. No, estas cosas se hacen por gusto, por amor, porque en realidad significan algo para mí. ¿De dónde vienen? Yo de dónde desciendo, de dónde salí. Esta es la historia. Esta es la historia de dónde venimos. ¿Sí? ¿Cómo se formó todo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? El futuro. Tanta gente que está pensando en saber algo del futuro y se van a los brujos. Pero no, dice el Señor que sencillamente él es el que nos da todo lo que va a pasar. Él ya ha dicho, de hecho está escrito lo que va a pasar. Aún no ha pasado para nosotros, pero el Señor ya lo dispuso y ya lo escribió y ya lo describió. Y mandó a profetas a que nos dijeran esas cosas. Entonces, mire, dice, el precepto, en la segunda parte del Salmo 19, versículo 8, dice, el precepto, ¿sí? Dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, Amén. están arriba en el cielo para que en el otro lado del mar para que bueno, por aquí mi hermana Sandrita va a leer. Bueno, sí, entonces, mire, por acá un saludo para todos, por allá, envíenle un saludo, por aquí estamos con nuestros amados hermanos, aquí, todos reunidos, seamos hartos, seamos poquitos, siempre nos gozamos muchísimo en estar juntos, no importa si hay para un café o si no hay café, no importa si almorzamos o no almorzamos, pero el deleite, si uno tiene que anhelar esas cosas, mi hermano, mi hermana, me gusta estar con ellos, ¿sí? Porque si no, entonces ahí comienza a formarse algo diferente. Si yo como que, pereza ir a ver a esa gente otra vez, entonces ahí está pasando algo y que tengo que cuestionarme, porque tengo que verlo acá, porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos con armonía. Y eso es palabra bíblica. Y yo tengo que traer eso a mi vida. Entonces, yo disfruto, yo quiero reunirme con mis hermanos. En realidad es un anhelo, yo quiero que lleguen, verlos para reírnos, disfrutar de la presencia de cada uno. O, como pereza otra vez. Entonces, ¿sí ven cómo debo traer la palabra? Tengo que medir mi vida con el metro de la palabra de Dios, ¿cierto? Miren todo lo lindo que es esto. Esto es lo que debe suceder con que la palabra de Dios sea un espejo donde yo me mire y vea lo que las impurezas, vea lo que tengo bien, vea lo que tengo mal. Eso es, que sea un deleite. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no venimos a la palabra de Dios, pues ¿cómo hacemos? ¿Cómo voy a medir mi vida conforme a lo que dice el Señor si no conozco qué es lo que dice el Señor? ¿Sí? Entonces dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, ¿sí? El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. A nosotros nos han enseñado a temer a Dios. A nosotros nos enseñaron que pues, Dios es amor. Y de hecho sí, Dios es amor. Pero esa partecita sola, pues no funciona. Más cuando nos enseñan solo esa parte y hacen énfasis en solo eso. Pero no me enseñan todo lo demás, que Él fue el que mató a los primogénitos de Egipto. Él lo dice, yo fui el que maté a los primogénitos de Egipto. Que él desechó a Esaú y amó a Jacob y a Esaú, lo desechó incluso sin haber nacido. Es ese mismo Dios, pero no diga eso porque entonces la gente se va a confundir. No, el problema, lo que lo confunde a uno es no conocer la historia que Dios ha contado, no conocer la palabra de Dios. Eso sí lo confunde a uno. Entonces, dice, el temor del Señor es limpio. A mí no me enseñaron que temiera a Dios. A mí me enseñaron, y pues uno aprende a lo largo de la vida, que Dios es para pedirle cosas. Dios es para que me dé plata y para que cuando yo me enferme, pues yo le pido y Él me sana. Entonces es como el Buda que tiene uno detrás de la puerta para que le pide deseos, la lámpara de Aladino.
No, no, eso no es así. Dice, el temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Si nosotros somos hijos de Dios y hemos de vivir en una vida eterna, pues vamos a temer a Dios, vamos a tenerle temor a Dios, vamos a estar totalmente temerosos de ir a faltarle a Dios, a lo que Él nos ha mandado. Por siempre, dice que permanece para siempre. Dice, los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables. Bueno, otra cosa que nos analizamos hoy, en en esta época, en este tiempo, eh, la gente está pensando en cómo ahorrar, cómo invertir, cómo hacer para tener un buen retiro, cómo ir acumulando la mejor posibilidad de inversión. Si usted tiene unos ahorros, pues vamos a meterlos. ¿Qué hacemos? Entonces, muchos llegan a la conclusión que pues el oro, miren que el oro a lo largo de la historia, el oro ha tenido un valor y ese valor siempre se ha preservado. El oro es valioso desde la antigüedad. El Señor menciona que las riquezas son en oro en este mundo, ¿cierto? Y el oro siempre se ha permanecido valioso, de mucho valor. Si se tiene más oro, pues se tiene más valor, ¿cierto? Entonces, miren que hay cosas que de acuerdo a algunos tiempos, de acuerdo a las circunstancias, han sido más valiosas que el oro. Por ejemplo, cuando salió la época de que el platino, de que el titanio, que era más caro que el oro. ¿Por qué? Porque estaban usando titanio para hacer estructuras más livianas y más fuertes. Entonces eso era más fuerte que el acero y más liviano que el aluminio. Entonces subió el precio del titanio. Wow, el titanio. Entonces sube de precio. Pero entonces cuando termina el boom, entonces, sencillamente eso es lo que hace que sea fluctuante, ¿sí? Después dijeron, no, no, ya hay cosas más valiosas, por ejemplo, el Bitcoin. Bitcoin, que wow, mire cómo ha subido de precio, pero hace 50 años ni siquiera existía. O sea, está fluctuando. El oro sí, el oro existía desde el principio. Desde la creación, el Señor menciona oro en uno de los brazos del río que salía en el huerto de Edén. Menciona que el oro y el oro es bueno, dice el Señor. Lo menciona desde allá, ¿cierto? Entonces, el oro. Y pues, ¿cómo hacen? Mira, y por ejemplo, hay algunas personas que uno escucha y dice, bueno, compremos oro. Cuando tenemos plata, pues compramos oro. Y pues cuando la situación, vienen las vacas flacas, una comparación, ¿no? Viene la cuestión, pues uno vende el oro y pues el oro pues se conserva su valor y eso pues no está mal porque es utilizar el conocimiento que da el Señor. El oro tiene un precio muy firme. Es más, las reservas, por ejemplo, de países como Estados Unidos, tienen las mayores reservas de oro del mundo. O sea, su economía está basada en que ellos poseen el poder sobre oro, mucho oro. En caso de que el sistema financiero colapse, en caso de que los sistemas informáticos, lo que sea, dice, acá tenemos el oro. Esto nos respalda, entonces podemos emitir billetes, lo que quieran, porque tienen el oro. ¿Por qué en toda esta época informática están basadas sus reservas en oro? ¿Cierto? Tiene un valor. Entonces, la gente dice, bueno, vendemos el oro y cuando estemos mal, pues me da más plata, eso va ganando bien. Se conserva muy bien el valor del oro. El Señor, mire lo que me dice acá. Dice que todo esto, el Señor está hablando de que la ley del Señor, los testimonios del Señor, los mandamientos del Señor, el precepto del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor, dice en el 19:10, dice, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, o sea, refinado, con una pureza absoluta, ¿cierto? Entonces dice que todo eso, los mandamientos, los preceptos, toda la palabra de Dios, dice que es más valioso, que son más deseables que el oro. Y que mucho oro de la mejor calidad, oro afinado, o sea, oro refinado. Mire lo que dice el Señor. Entonces, ¿será que nosotros estamos anhelando más eso que es más valioso que el oro? ¿Sí? Que es más deseable. Es más deseable para mí leer la escritura y entenderla y que el Señor me dé. O riqueza del oro, que el oro. ¿Deseo más las riquezas de este mundo o aprender de la palabra? Sí van mirando sí van observando cómo tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera
entender las cosas. Acá esto es una lección grandísima para cada uno de nosotros. Muchísimo, que hay un mensaje, que los cielos cuentan su gloria. Mire todo lo que el Señor nos va mostrando, que Él rige todas las cosas y que tengamos cuidado de no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni volvernos muy religiosos, ni volvernos ateos, no, ni a derecha ni a izquierda, centrados, sendas rectas, sendas de justicia, veredas de justicia, dice el Señor, caminos rectos, camino angosto, no puerta ancha y espaciosa, porque pues todo el mundo hace lo que quiere y pues aquí nadie dice nada y pues todos nos hacemos pasito. Entonces, eso pasa en las religiones. Mire todo lo que está pasando ahorita con este señor, el líder, el sumo sacerdote de la religión más, de las religiones más grandes, que dice que ahorita se pueden bendecir parejas del mismo sexo. Y eso es totalmente antibíblico. El Señor dice que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas. Y Él está bendiciéndolas, ¿cierto? Y ordenó a todo su clero que lo hagan. Entonces, si ven cómo no está de acuerdo a la palabra de Dios el que debería estar enseñando, entonces son obras infructuosas de las tinieblas. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ante eso, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo para saber si lo que estoy haciendo está bien? Acá dice. Entonces, esta es nuestra meta, esta es nuestra regla de medir, este es nuestro canon, que los mandamientos del Señor son rectos, que alegren mi corazón, que cumplir el mandamiento del Señor alegre mi corazón. Ya mi hermana tiene la cita. Sí, Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, 10. 10 al 16. Del 10 al 16. Léalo, mi hermana, por favor. La palabra de nuestro Señor Jesús dice en el libro de Deuteronomio 30, versículo 10: si escuchas la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en escritos en este libro de la ley, si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír? O a fin de que lo cumplamos. Tampoco está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír? Y a fin de que lo cumplamos. Ciertamente, muy cerca está la palabra. Muy cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira pues que yo te pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames al Señor tu Dios, de que andes en tus caminos y que guardes sus mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión. Amén. Amén. Que creo que han seguido la escritura. Por si no se escuchó, lo leo. Dice desde Deuteronomio 30, del 10, dice, del 10 al 16, dice: cuando obedecieres a la voz del Señor, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es la real conversión al Señor. Yo me convertí al Señor. ¿Cuál es la conversión? Que le estoy haciendo caso de lo que él me dice. Sí, acá está hablando de los mandamientos para cumplirlos. Dice: cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso hace que yo ya esté convertido, el cumplir y los mandamientos. Entonces ahí van a alegrar mi corazón, van a alumbrar mis ojos, van a permanecer para siempre, son verdad y todos vamos a entender que son justos, voy a desearlos más que el oro, ¿cierto? Entonces ahí es la verdadera conversión. Pero cuando yo estoy tratando de tapar la ley de Dios y que no quiero predicarla, o hago que no me la prediquen, entonces ahí es donde en realidad he nacido de nuevo, en realidad estoy convertido, he sido convertido. No, porque estoy tratando de rechazar la corrección de la ley de Dios y estoy tratando de establecer mi propia justicia, ¿cierto? Entonces, por eso dice esto: cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra. Porque muy cerca de ti ¿qué? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pero si la palabra no mora en mi corazón porque ni siquiera la conozco, porque no estudio la palabra de Dios. Y eso no es una cuestión de que tengo que hacer la tarea porque si no me regañan. No, es una cuestión de pedirle al Señor, una situación de que debo pedirle al Señor, Señor, haz que yo ame tu palabra, que yo anhele tu palabra. Porque eso no es por obligación. No, eso es algo que debe nacer de adentro. Así que el Señor pone en mi corazón, ¿cierto? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas, ¿sí? Entonces, mira que yo te he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, no está lejos. No, es que es muy duro. Acá dice que es fácil. ¿Mm? No es demasiado difícil para ti. Algunas veces es un poquito difícil porque estamos demasiado aferrados al mundo. Pero miren que aquí está la lección. Cuando decimos, no, es que la ley era imposible de cumplir, dicen, no es demasiado difícil, ni está lejos. ¿Cuál es la ley? Cuando el pensamiento, cuando mi corazón está lleno de la palabra de Dios, pues eso es lo que tiene que salir, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es más fácil. Dejo de estar hablando tantas barbaridades del mundo, tantas cosas sin sentido, y lo que va a salir es verdad, va a salir justicia, va a salir cosas buenas de mi corazón, porque mi corazón está lleno. Pero si no lo tengo, acá dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, pero ni siquiera me la sé, ni siquiera sé qué es lo que Dios manda, ni siquiera sé. Entonces, ese es el problema. Tenemos que pedirle al Señor que me dé misericordia para, para que haga eso en nuestras vidas. Sí, bueno, por acá me dicen que mi hermana Álvaro León pregunta que si la hostia que muestra el cura representa la luna. No, en realidad no sé, no sabría decir qué significa la hostia haciendo redonda y eso no, en realidad no sé. Lo que sí sé es que es una gran mentira, es una gran mentira. ¿Por qué? Es fácil, porque si medimos esas afirmaciones a la luz de la palabra de Dios, vamos a encontrar que es mentira. Dicen ellos dicen que hay una cosa, algo que se llama transubstanciación, que el cuerpo del Señor Jesús viene y esa hostia se convierte realmente en el cuerpo real del Señor Jesús. Usted está comido porque dice, comed del pan, que este es mi cuerpo. Comed todo de él, que este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Entonces dijeron que, pues sí, que eso es la transubstanciación y que eso sucede, que es un milagro que pasa cada vez que usted toma la Eucaristía. Mentiras, mentiras. Y la gente cree eso, por favor. La gente lo cree. De pronto nosotros lo creíamos. Y yo alguna vez llegué a hacer eso. Comerme una hostia, el cuerpo de Cristo, por pura mala interpretación de lo que estaba diciendo el Señor. El Señor en ese momento, cuando está hablando de que, sí, que comiéramos en la Santa Cena, la cena, ¿cuál es la cena del Señor? ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Entonces, comed todos de él porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Entonces, o sea que una hostia. No, como no teníamos en cuenta la información que viene de atrás, ¿qué día era ese en el que el Señor les dijo eso? Era el día de la Pascua. Ellos estaban en la noche de la Pascua, si ya había iniciado, y el Señor estaba diciendo que el testimonio, que el sacrificio, porque a él lo iban a matar. ¿Ustedes creen que en ese momento los apóstoles entendieron? ¿Cómo iban a entender si él todavía no estaba muerto? Después fue que entendieron. El Señor vino, dejó ese espíritu de santidad y por ese espíritu de santidad que el Señor deja en sus hijos, ellos comenzaron a entender y a recordar lo que Él les había dicho. Entonces cuando comed todo de esto, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, o sea que Él era necesario que fuera entregado el cuerpo físico para que lo mataran,
por nosotros, para que seamos perdonados de los pecados. Ese es el pan, o sea, esa es la Pascua del Señor. La Pascua, entonces por eso la gente todavía se come el pedacito de pan, algunos cada 8 días, los otros cada primer sábado, domingo del mes, y los otros una vez al año, pero en realidad todo el mundo lo hace como quiere, como le parece. No, la cena del Señor, pero no saben que la cena del Señor es la cena de la Pascua, que Dios ordenó a su pueblo. Ese es ¿por qué? Porque esa noche fue inmolado, ese día, es el día de la Pascua, ¿sí? Fue inmolado el cordero que fue sacrificado una vez y para siempre. Entonces, a eso se refiere el Señor, a que celebremos la Pascua en santidad, entendiendo el motivo por el cual Él fue entregado para ser muerto y que resucitara. ¿Sí? ¿Sí ven que? Sí, entonces todo lo condensaron en una hostia, ¿cierto? En una hostia que ustedes comen, ese es el cuerpo de Cristo. Pura falta de discernimiento. ¿Por qué? Porque esos conceptos los sacaron esos padres de la iglesia. Esos padres, ¿qué fue lo que leímos por acá? Dice que profesando ser sabios, eso está por aquí arribita, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que ha pasado, son filosofías huecas, son filosofías vanas y huecas sutilezas. Entonces, todos ellos eran filósofos que comenzaron a encontrar ese movimiento del cristianismo que iba creciendo, les interesó y wow, de alguna manera creyeron en algunas de las cosas, pero las asimilaron a o sea, tomaron la Biblia, la palabra, la información, y no toda la Biblia, sino solo de Mateo en adelante, y la asimilaron y la trajeron y la acondicionaron a su forma de entender. No fueron a la palabra para que la palabra diera testimonio de sí misma, sino que trajeron eso y lo amoldaron a su doctrina. Eso pasó, por eso la gente todavía se come hostias hoy en día. Sí, espero que haya quedado claro la duda de mi hermano. Bueno, en realidad no sé qué simbología tendrá eso, no sé. Pero lo que sí sé es que es mentira. Está basado en una gran mentira por una mala interpretación de la palabra de Dios. No es demasiado difícil, dice el Señor. Dice, que tenemos falta de sabiduría. Pídala a Dios y Él le dará en abundancia. Sí, o sea, no entiendo esto, Señor. No, pero va a decir que el pastor me lo explique. Pero si el Señor dice, tiene alguna falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará así, abundantemente y sin medida. Pero generalmente uno hace las cosas no como con el modelo de la palabra, sino con el modelo de que lo que yo entiendo, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Entonces, por eso no hay disculpa, no hay disculpa, así como decía aquí en Romanos, por eso no hay disculpa, no hay disculpa. Aquí está, no es demasiado difícil, no está lejos, porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pero si no ha llegado a mi boca, si yo nunca hablo, si yo nunca estudio, si yo nunca leo. Entonces miren que el discernimiento del Señor es perfecto. No crean que es que yo esto soy porque soy una lumbrera o que la persona que lo predica, no, eso es pura información del Señor. Y el Señor por misericordia hace que nosotros entendamos eso. Y ustedes también. Eso es un regalo grandísimo. Entonces, ahí es donde tenemos que afianzar que el Señor, pues Él es el que nos hace que los mandamientos, que su palabra, que sus testimonios, que su temor sea más deseable que el oro para nosotros. Por eso queremos saber por qué. Ya no vamos a ser engañados. Cuando uno entiende, y no es para gloriarse, porque nosotros venimos de allá. Cuando uno ve, esta gente está comiendo hostia y pensando que están comiendo el cuerpo de Cristo y que lo van a sacrificar en cada misa. O sea, imaginen cuántos sacrificios. Dice que el Señor se sacrificó una sola vez y para siempre. Y en cada misa le dan la hostia a la gente, dicen que es el cuerpo del sacrificio de Cristo, que lo vuelven a traer y lo vuelven a sacrificar. Si la palabra, sí, totalmente antibíblico, lo contrario. Pero como la gente no tiene ese conocimiento, porque no nos instruyeron en estudiar la palabra de Dios, sino que nos instruyeron en seguir una religión. Y no diga nada, no pregunte nada, obedezca y cállese. Entonces, ahí viene, mire, todo. Ahora no somos engañados con esa mentira, porque podemos ver, identificar lo bueno de lo malo. Podemos tener discernimiento. Miren que esto nos abre el entendimiento. No dice, Dios mío, tanta gente engañada. No me voy a envanecer, mire, esos allá engañados que no quieran escuchar. No, es por misericordia que nosotros ahorita entendemos. Entonces, así como decía Esteban,
Asimismo, que lo estaban matando y él estaba pidiendo perdón por ellos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Por qué? Eso sí es amor. Ellos por ignorancia lo estaban matando y él les estaba diciendo la verdad y ellos no lo sabían. Aún así lo mataron y lo terminaron de apedrear. Y él le dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, por favor. Estaba rogando por los transgresores, así como hizo el Señor, siguiendo el ejemplo de su maestro. Y él vio a Dios. ¿Quién es? El Señor Jesús, sentado a la diestra. Sí, en el poder, en el trono celestial. Él vio a uno, vio a uno, él vio a uno solo vio, sí. ¿Por qué? ¿Y qué le dijo? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Él sabía eso. Por eso ahorita podemos entender esas cosas. Porque el espíritu, el cuerpo vuelve al polvo, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Él sabía eso y sabía que Dios es el Señor Jesús. Por eso él le dijo, Señor, recibe mi espíritu. El espíritu que me mantuvo con vida en este cuerpo, pues va a volver a ti porque tú eres Dios. Tú eres quien lo creó. Entonces vuelve a ti porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es aplicación de la palabra de Dios para edificación de la iglesia. Eso es lo que nos hace libres, la verdad, ¿cierto? Entonces, dice que deseables son más que el oro, y veníamos aquí en el 19:10, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal, ¿cierto? O sea, que eso tiene que ser dulce, tiene que ser muy agradable, codiciado, o sea, yo anhelo algo que sea rico para comer. ¿Qué es lo que más nos gusta? Eso, una ocasión especial para preparar ese plato, o que mi hermana, que cocina tan delicioso, uy, qué delicia eso que nos preparó, qué día, qué bendición, mi mamá anhela volver a probar de eso. Hay algo mucho mejor que eso, porque dice que más dulce que la miel, más dulce que miel y que la que destila del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Parte del deleite de gozarme en esta información es que yo soy corregido y amonestado, o sea, regañado y corregido fuertemente, amonestado con ellos. O sea, los mandamientos sirven para amonestarme y en eso tiene que ser dulce para mí también. Cuando llegan y me corrigen, digo, Dios mío, yo no había entendido y me siento mal, sí, siéntase mal todo lo que quiera, pero al final tiene que venir un sentimiento de entender que la misericordia de Dios se está manifestando en sus hijos, porque Dios es el que ama disciplina, que viene la disciplina del Señor, ¿sí? Y soy amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Se acuerdan? En guardar los mandamientos del Señor hay grande galardón. Guardar los mandamientos del Señor hay grande galardón. ¿Cuál es el por qué galardón? ¿Se acuerdan dónde más podemos encontrar esa palabrita galardón? ¿Se acuerdan? Por ahí sabemos que por allá Pablo nos hablaba de algo, de que él es galardonador. ¿Cómo es que dice? El Señor es galardonador de los que le buscan. Bueno, eso está por allá en Hebreos 11:6, ¿sí? Mire, nos habían dicho que no, que la gracia era lo que se estaba predicando, ¿sí? Y que no los mandamientos, ya los mandamientos no más. Entonces, por acá dice que hay que tener fe en eso, pero ¿en qué? Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios, necesito creer en Dios, pero no es creer como de nombre. No, yo creo en Dios, pues yo me congrego de esta manera o de otra. No, o sea, creer en Dios tiene un significado y un peso que tiene que manifestarse en mi vida. Tengo que entender qué es Dios, quién es Dios, qué es lo que Él quiere, cómo es mi relación con Él, quién es Él y quién soy yo. Sí, no es chuchito ahí que el que Dios me ama. No, es conocer y entender que Él es el que manda. Él es el que manda y yo soy el que tengo que obedecer. ¿Por qué? Para mi beneficio, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, Él es ganador, Él es galardonador de los que le buscan. ¿De dónde sale esto? De aquí de los Salmos. Dice, en guardar los mandamientos, los preceptos, hay grande galardón. O sea que el Señor me va a galardonar. ¿Por qué? Por buscarlo guardando sus mandamientos. ¿Sí ve todo cómo va encajado? Todo va perfectamente cuadrado. Todo está perfecto. Ellos no hablaron de ninguna otra cosa nueva. Ellos estaban explicando el cumplimiento del Señor Jesús, todo su testimonio, y
¿Qué era lo que se estaba cumpliendo? Explicando cada una de esas cosas. Galardonador de los que le buscan. Pero a mí me dijeron, no, es que no, ahorita los mandamientos no, ahorita es la gracia. Y miren la enseñanza tan hermosa que nos dio nuestro amado pastor Luis Alberto. Gloria al Señor por la sabiduría que ha puesto en ese varón. Y nos muestra que la gracia, entonces, el martes pasado nos hacíamos un ejercicio muy interesante, muy importante también. ¿Qué es la gracia? Entonces, ¿qué es lo que se le viene a uno? Cuando dice que, por aquí en Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que los cumpla. O sea, que tiene que haber un relleno en nuestra vida, en mi boca, en mi corazón, ¿cierto? Entonces, cuando hay un relleno de la palabra de verdad, pues cuando vienen los conceptos, yo no emito lo que dice la gente, sino lo que dice la palabra. Pero nosotros en esto, como en muchas cosas, todavía estábamos cometiendo ese error. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Entonces, la mayoría ¡pim! Se acuerda del concepto que, esos son conceptos sencillos, 2, 3 palabras y ya. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un regalo, es un don inmerecido. Es un regalo que no merecemos. Sí. Bueno, sí. Entonces, bueno, la gracia es un regalo inmerecido, es un don inmerecido, es algo que no merecemos. Bueno, listo. Bueno, ahí quedó. Entonces, como yo no puedo venir a la palabra de Dios para decir qué es la gracia, por eso la gente todavía piensa en una gracia irreal, cuando la palabra de Dios define perfectamente, claramente qué es la gracia. Pero como a nosotros no nos enseñaron a cumplir la palabra de Dios ni a escudriñar la palabra de Dios, por eso vienen esas confusiones. ¿Qué es la gracia? Por ejemplo, mire, vayamos a una parte donde dice, por gracia sois salvos, ¿sí? Eso está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 10. Y es bien importante, es bien interesante y bien bonito eso. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Ahora, ya para finalizar, ya este concepto de la gracia. Entonces nos dijeron a nosotros, acuérdense que Él es galardonador de los que le buscan. Pero ¿cómo busco a Dios y cómo obtengo el galardón? En guardar sus mandamientos hay grande galardón. Eso es de lo que está hablando. Entonces, no, la gracia dice que no, que los mandamientos. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Leamos acá Efesios 2, desde el versículo 4. Analicemos esto que leemos porque esto es muy importante, porque ustedes se van a encontrar a muchas personas que pertenecen a grupos religiosos y van a creer que la gracia es lo opuesto a guardar los mandamientos del Señor y que la gracia consiste en que usted ya no guarda los mandamientos, que es gratis, que usted no tiene que hacer nada. Entonces mire lo que dice el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Acuérdese, ¿en qué es rico Dios? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Acá lo dice es misericordia, esa palabra es clave. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, ¿cuál es esa gracia que tuvo el Señor con nosotros por la cual somos salvos? Ahí lo explica, lo acabamos de leer. ¿Qué es la gracia? Que el Señor tuvo misericordia. ¿Y qué es misericordia? Que nosotros estábamos muertos, no había salvación porque estábamos haciendo, nunca obedecimos. Pese a eso, como ya el Señor nos había escogido, tuvo misericordia, ¿sí? Y nos hace ser unas nuevas criaturas que vamos a cumplir con el mandamiento del Señor. La gracia es la misericordia del Señor que ha tenido con sus escogidos. La gracia es la misericordia de Dios que ha tenido con su pueblo. Eso recuérdenlo porque es muy importante. Es muy importante. Acá lo dice, por gracia soy salvo. O sea, Él explica que Dios ha tenido misericordia porque nos ha amado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Él nos amó primero. Él nos amó primero. No cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, como lo decían en la religión. No, Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Dice que los nombres están escritos, ¿sí?
O sea, que el Señor ha tenido misericordia y el hecho de que haya tenido misericordia, eso es la gracia de la que habla la Escritura, ¿sí? Esa es la gracia. Dice, y juntamente, dice, muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí está entre paréntesis, no sé si el entre paréntesis será original o no, porque pues eso no tenía puntuación. O sea, ahí está explicando que la gracia de la que predica el Señor es la misericordia que tuvo el Señor porque nos ha amado. Y juntamente con Él nos resucitó, así y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuál gracia? De esa, que no teniendo que perdonarnos, nos perdonó, tuvo misericordia, que tuvo misericordia. Esa es la gracia de la que está hablando. Eso es gracia. Para abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, vuelve y reitera, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que hay un intermediario para la gracia, la fe. ¿La fe en qué? ¿Sí? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo que el Señor nos ha dado. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras como fruto de la conversión, de que la gracia del Señor ha operado en nosotros y ahora somos nuevas criaturas y unas buenas obras. ¿Cuáles son esas obras? Dice, esto es importantísimo, miren, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál? ¿Ayudarle a pasar la viejita en la calle? ¿O ir a dar limosna al ancianato? ¿O cuáles son esas buenas obras que el Señor, para lo cual nosotros hemos sido creados? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? ¿Ir a dar plata a los pobres? Sí, generalmente hicimos una idea, como no hablábamos el mismo lenguaje del Señor, pensábamos que las buenas obras, las cosas buenas que yo haga por la gente, por mi familia, por las personas pobres de la calle, que hoy le doy unos pesos o unos dirhams al señor que está pidiendo limosna. Entonces, pues, no, ahí dice cuáles son las obras, desde qué obras está hablando. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿qué? Anduviésemos. O sea, Dios preparó desde antes unas obras para que nosotros anduviésemos en esas obras. Y yo antes me imaginaba que era, o sea que el Señor hizo que yo hiciera el bien, yo le diera plata a mi mamá. Entonces, el Señor lo preparó desde antes. Lo analizaba sin tener conocimiento de qué está hablando. Acá Pablo está hablando de algo que ya estaba escrito, acuérdense. Entonces, ¿cuáles son esas obras que el Señor puso de antemano para que anduviésemos en ellas? Desde antes el Señor preparó esas obras para que andemos en ellas. Deuteronomio 13:4. ¿Cuáles son las obras que el Señor está hablando, que está describiendo en el concepto de gracia? Gracia, la misericordia del Señor. ¿De quién va a tener Dios misericordia? Le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero dice de quiénes son. Póngale cuidado. ¿Cuáles son esas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Deuteronomio 13:4. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, ¿sí? Para que andemos en ellas, o sea, ir en pos de Dios, andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Cuáles son las obras que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas? Esto, los mandamientos. Hacer conforme a la ley, las obras de la ley. Entonces viene un concepto que está totalmente errado, que ahorita de pronto no tenemos el tiempo para ahondar más eso, de que andamos en las obras de la ley pensando que eso nos puede salvar. No, eso es producto de la salvación, que es otra cosa diferente, ¿cierto? Dice que eso es en lo que debemos andar. Recordemos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jeremías 26:4. Jeremías 26:4. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó? Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. Andar en sus obras. Jeremías 26:4 al 6 dice, les dirás, eres un profeta que está hablando palabra de Dios,
Entonces Jeremías nos dice a nosotros porque Dios le mandó. Les dirás, pues, así ha dicho el Señor, si no me oyereis para andar en mi ley, ¿cuáles son las obras en las cuales debemos andar nosotros para que anduviésemos en ellas? Acá lo dice, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo y a esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y eso se cumple porque la palabra de Dios es para siempre. ¿Sí? O sea, ya entendemos cuáles son las obras y cuál es el concepto de gracia. Espero que haya quedado un poquito más claro con esa hermosa explicación que nos dio también. Bueno, los dos pastores nos han dado mucha explicación. Mi pastor Germán también ha estado ahondando en la gracia y ha estado dando muchas lecciones acerca de eso. Y pues bueno, esto es un pequeño grano de arena que el Señor me ha concedido a mí compartir y para complementar todo esto que el Señor trae. Entonces, cuando nos hablen de gracia, tengamos los argumentos bíblicos para entender de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la gracia? ¿Otra cosa aparte de los mandamientos? No. Entonces, ¿para quién es la gracia? Mi hermano Raulito acá me estaba diciendo que leyéramos ese pasaje. ¿Para quién? ¿Para quién es la gracia? Entonces dice que la gracia es como, no, los mandamientos no tienen que cumplirlos, es gracia al Señor, de gratis, un regalo inmerecido. Pero el Señor me dice que la gracia me lo dice desde el principio para que andemos, que Dios preparó desde antemano, desde hace mucho, para que anduviésemos en ellas, ¿sí? La ley, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los mandamientos. Porque, ¿qué dice Éxodo 20, qué, mi hermano? 26. Éxodo 26, y está también en Deuteronomio 5. Y vamos a leerlo los dos, para confirmarlos, porque en boca de dos o tres constará toda palabra. Sí, por eso el Señor lo puso en dos partes diferentes y hasta el tres. Y también en Proverbios 8:17. Mire, hay muchas veces que el Señor dice este mismo concepto. Dice, ¿para quién es la misericordia? ¿Para quién es la gracia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Para quién es? Dice, hago misericordia a millares. O sea, la gracia de Dios es para millares. ¿A quién? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, esa historia, ya nosotros estamos siendo instruidos en la palabra de Dios y no en la religión, ni en la tradición oral, ni en la teología de los padres de la iglesia, ¿sí? El Señor nos está mostrando en la misma palabra que cuando nos hablen de la gracia de Dios, que como un don inmerecido, nosotros ya sepamos que la gracia de Dios es la misericordia que ha tenido el Señor para no matarnos por ser pecadores, y que la misericordia la va a dar a los que a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hay muchos más pasajes que hablan de esto. ¿Cuáles son las obras que el Señor preparó de antemano para que andemos en ella? Ezequiel 36:27. Para andar en ellas. Las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ezequiel 36:27. Pastor, disculpe, buenos días para todos. Dios se les bendiga. Hermana. La que tú estabas leyendo ahorita, Pastor, la que acabo de leer, porque yo me voy a Deuteronomio 5:17, que creo que fue que dijo el señor Raúl. 5:10. 5:10. Sí, señora. Deuteronomio 5:10. Y eso, Éxodo 26. Eso tiene que ver cuando el Señor dice el mandamiento acerca de la idolatría. Eso lo pone como un complemento. Dice, porque Él es eso. ¿Sí? No se haga imágenes porque yo soy celoso. Yo soy celoso cuando usted se hace imágenes y comienza a adorarlas. Yo soy celoso, que voy a visitar su maldad. Y si usted no le enseña a sus hijos y ellos aprenden a hacer la misma maldad, yo lo voy a visitar y eso se perpetúa por 3 y 4 generaciones. ¿Cierto? Eso es lo que dice el Señor. Pero también pone la otra parte para que veamos toda la información completa. Dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, la gracia, ¿para quién es? Para los que aman, porque hemos sido transformados, nuevas criaturas, no pecadores de entre los gentiles, dice el Señor. No seguir pecando. Decir, no, pues, como decíamos antes, solíamos decir eso. Desafortunadamente, el Señor nos ha corregido. ¿Quién no peca? Usted peca, es como una justificación a que, pues, no me diga nada, que, pues, yo no le digo nada a usted, usted no me diga nada a mí.
no peca. A ver, todos pecamos. Yo decía eso. Uno peca todos los días. A ver, ¿dónde dice eso en la palabra? Dice por el contrario, el que ha nacido no, ya no peca. ¿Sí? Que el problema es eso. Y hay como no hay temor del Señor, como no nos ha enseñado a temer al Señor. Cuando si yo digo, todos hemos pecado, y Dios mío, qué vergüenza, qué, mejor, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta carne que me hace pecar, que me ha hecho pecar? Pero ya no tiene que venir el pecado a nuestras vidas. Tenemos que aborrecer el pecado, es una manifestación de la transformación. Si en realidad yo sigo pensando como antes de que, pues, a ver, ¿quién no peca? A ver, sin arrepentirme de corazón, y sigo en ese mismo discurso, pues el Señor me manifiesta que no he nacido de nuevo, no he sido transformado y no soy nueva criatura. Dice, dejad las cosas del viejo hombre, porque yo ando en las cosas del viejo hombre, o sea que no ha habido una transformación en mi vida. Eso es cosa que tenemos que leer nuestra vida de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a los conceptos. Entonces, ¿cuáles son esas obras? Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Decimos que recibimos el Espíritu Santo? Sí, ya, yo tengo el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que dice que tiene el Espíritu Santo y su vida no ha sido transformada. Siguen andando en la misma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el Espíritu cuando viene para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. ¿Sí ven? Hablando el mismo lenguaje del Señor, el mismo idioma. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Es claro? Totalmente claro, es cristalino, esa información es perfecta, es preciosa. Eso hace que yo ame esto. Y eso es lo que yo quiero y aún más para cada uno de ustedes, para cada uno de mi familia, para cada uno de mis hermanos. Pues, eso es lo que nos lleva, pero si no conocemos la palabra, estoy muy ocupado, yo no, pues, que yo como trabajo, entonces, pues yo no, sí, yo estoy muy ocupado. Entonces, por eso no amo y no pasa eso. Entonces no estoy caminando las obras que el Señor dijo que había dispuesto de antemano para que yo anduviese en ellas. ¿Cuáles son? Cumplir sus mandamientos. Esa es la gracia. El Señor va a tener gracia, va a tener misericordia con los que andamos en los mandamientos. No es cuestión de ser legalista, eso el pastor nos explicaba eso el martes pasado. Si cumplir los mandamientos del Señor es volverse legalista, si ese es el concepto real, pues yo quiero ser eso. Si cumplir los mandamientos, por cumplir los mandamientos del Señor me van a decir religioso, quiero eso, quiero eso. Que como me llame el mundo, como me llame la otra gente, en realidad pueden llamarme como les dé la gana. Pero yo lo que quiero es eso, mandamientos. Y los mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, no están lejos de nosotros. Si esta palabra está en nuestra vida, en nuestro corazón, eso va a manar, eso va a fluir. Pero si no, pues entonces tiene alguna falta de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos a la mano el creador de todas las cosas que tiene todo el poder y la gloria. ¿Por qué no le pedimos, en lugar de pedirle trabajo, en lugar de pedirle cosas de este mundo, en lugar de pedirle marido o esposa o novia o lo que sea, o el carro o el estudio, pidámosle sabiduría? Eso es lo que yo voy a anhelar más que el oro refinado. Eso tiene que llegar a nuestra vida y eso tiene que cumplirse y llenarme totalmente y hacer que yo anhele. Entonces yo voy a ser rico. En la palabra de Dios en Apocalipsis, a uno de los pastores que dirigían esas iglesias, de las 7 iglesias, le dice, tú eres pobre, pero eres rico. Eres rico, esa riqueza que no se acaba. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, que hay una riqueza mejor que el oro, mejor que en este mundo. No es aquí ni es ahora, es allá. Pero el Señor de todo va a tener cuidado de nosotros, ¿sí? Tengamos cuidado, ¿sí? No os preocupéis porque habéis de comer. Ocúpense primero del reino de Dios y toda su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas, son añadiduras pasajeras, ¿sí? Pero esto dura para siempre. Es una riqueza que no tiene fin, que no tiene límites, que va a ser, mejor dicho, lo mejor de lo mejor que le puede pasar a uno, estar allá disfrutando en la vida eterna, cada día de reposo, ir allá, subir al monte de Sion, alabar y adorar al Señor, gran banquete. ¿Sí, mi hermana? Mi hermanito, en Lucas 11:13, Lucas 11:13, por aquí mi hermana Esperancita está. nosotros creemos que lo tenemos mal, dice la palabra. Que si nosotros tenemos mal,
11:13. Proverbios 11:27. Sí, miren, exacto, dice por acá mi hermana Esperancita, dice, Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos, nosotros, miren, tenemos que entender que si Dios es nuestro Padre, si Dios es nuestro Padre, si el Señor Jesús es nuestro Dios, nuestro Padre, no como la religión dice, no, sino como dice la palabra, que hay un solo Dios y que es nuestro Padre, el Padre de su pueblo, y que el pueblo escogido es Israel, ¿cierto? No el del gobierno presente que está, no, eso es una cosa totalmente diferente porque es el lenguaje de hombres. El Israel real es el que está en la palabra de Dios. Muchos se pueden hacer llamar como quieran, pero solo el Señor sabe dónde está su pueblo y dónde está esparcido. El Señor dijo, están en todas las naciones. En todas las naciones hay un remanente pequeño. Eso es lo que yo tengo que saber. Entonces dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, por más malo que sea uno, a los hijos uno quiere darles lo mejor, o al menos comida, ¿sí? Buenas dádivas, cosas buenas, ¿cierto? ¿Nosotros sabemos eso? Sí, sí lo sabemos hacer. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué le debo pedir al Señor? Señor, dame tu espíritu de santidad. ¿Para qué? Para que se cumpla esto que dice que acabamos de leer en Ezequiel 26, 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondráis por obra. ¿Sí ven? ¿El resultado de qué? Los mandamientos. Todo me manda a volver a mí, pueblo mío. Volved a mí. Volved al principio. Y en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su gloria, ¿se acuerda? Que dice el Señor, o sea, volver, regeneración, regénesis, o sea, principio, el reorigen. Va a volver a hacer estas cosas y va a poner jueces, así como al principio. El Señor va a hacer eso y va a volver, vamos a guardar la ley del Señor. Volver a eso, volver a las sendas antiguas, averiguar qué era la información antigua que había. Esta es la información que estaba perdida a la vista de todos, escondida a la vista de todos. Aquí está, y la mayoría de gente tiene Biblias, pero pues los que estudian la Biblia generalmente no estudian sino de Mateo hacia adelante. Y miren la grandeza de la información y la sencillez de la forma como lo explica el Señor por boca de todos sus profetas. Bueno, ¿qué otra? Bueno, ya para terminar también, dice Ezequiel, para ahí mismo en Ezequiel 11:17. Ezequiel 11:17, que habla de lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la misericordia de Dios? La gracia es la misericordia de Dios. ¿Para quién es? Dice, di por tanto, así ha dicho el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. Para la gente que piensa que es que esa profecía ya se cumplió allá en el 48 y que el Señor está recogiendo a esa gente, si usted va a Israel, lo primero que va a encontrar es una cantidad de idolatría grandísima. Una gente inclinándose ante un muro, una cantidad de iglesias de diferentes religiones que tienen muñecos y una cantidad de cosas. Entonces, no se ha cumplido porque la profecía tiene un principio, un origen, un final, un desarrollo, ¿cierto? Dice, de las tierras en las cuales está esparcido, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Hay abominaciones en este momento? ¿Idolatrías? Tel Aviv es una de las capitales del movimiento LGTBI, bueno, las letras que quieran, de todo el homosexualismo. ¿Eso ha pasado? No, no ha pasado. O sea que esto no se ha cumplido, para que a usted no le vengan con cuentos, ¿cierto? Sí, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Cuál es el espíritu nuevo que hace que lo que acabo de decir, lo que acabamos de leer aquí mismo de Ezequiel? Sí, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. O sea que si esto no se ha cumplido, todavía tenemos un corazón de piedra, porque todavía hemos infringido la palabra del Señor, ¿cierto? Eso va a ser transformado cuando en un abrir y cerrar, bueno, en un abrir y cerrar de ojos no, originalmente dicen un parpadeo. Un parpadeo no es un abrir y cerrar, sino un cerrar y abrir, que es muy diferente y tiene mucho sentido más con la profecía. Pero un parpadeo, usted cierra los ojos y los abre inmediatamente, ¿cierto? A eso dice, a eso se refiere, en un cerrar y abrir de ojos, en un parpadeo, vamos a ser transformados. ¿En qué? Corazón de carne. Ahí sí va a haber en la vida eterna. ¿Para que qué?
Les daré un corazón para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esa es la promesa. A la descendencia de Abraham viene la promesa en Isaac y no en los dos hijos de Isaac, sino en Jacob. Jacob, las 12 tribus, si viene de la descendencia de esos, viene esta promesa que es que andar en los mandamientos y guardar los decretos y cumplirlos y ser el pueblo de Dios y él ser nuestro Dios. Para que me sean por pueblo, yo sea a ellos por Dios. Si yo digo que el Señor Jesús es mi Dios, tengo que obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? Que el pueblo que dicen que se cumple la profecía ni siquiera reconoce al Señor Jesús como su Dios. ¿Sí ven? Todo eso es pura misericordia que el Señor nos regala. Entonces, bueno, que el Señor Jesucristo sea bendiciéndonos y sea dando nuestra felicidad. Gloria, es Jesús Dios fuerte y valiente, Jesús el poderoso en batalla.